¿Ok? Hoy vamos a compartir el capítulo 11 del libro de Génesis. Se ven todas las diapositivas. ¿Sí se está compartiendo? Sí, maestra. Okay. Bueno, el capítulo 11 del libro de Génesis se divide en dos. Cuando nosotros empezamos a estudiar el capítulo 11 de Génesis o de Bereshit, vemos que es un capítulo bastante significativo. No solo por su contenido, sino por todo lo que nosotros podemos aprender aquí, ¿verdad? Entonces nos ofrece algo bien rico para aprender. Hay dos eventos fundamentales, por eso decimos que el capítulo se divide en dos. Uno, todo el tema de la Torre de Babel, que va desde el capítulo 11, verso 1 hasta el 9, y luego la genealogía de Shem. Es bueno verla con el enfoque en la vida de Terah y el llamado de Abraham, ¿verdad? Entonces, empezamos mirando todo el tema de la Torre de Babel. Vamos a pasar rápidamente por aquí porque vamos a profundizar más adelante. Vemos que este pasaje nos está diciendo cómo la humanidad inicialmente con una sola lengua y un solo propósito. Es importante que entendamos esto porque había no solamente una sola lengua, sino un solo propósito. Y esta lengua es importante que la entendamos porque existen varias teorías y varias perspectivas dentro de la misma tradición hebrea que dice que inicialmente el idioma que utilizaba Adán era un idioma adámico, se conoce así porque no tenía nada que ver con las lenguas como nosotros lo vemos ahora, era un lenguaje más pictográfico, que tenía que ver con un palo hebreo, un hebreo muy antiguo que ni siquiera se da en el día de hoy, y ese fue el hebreo que se utilizó para nombrar a los animales. Todo esto es una lengua totalmente diferente a lo que nosotros miramos hoy. Hay diferentes conceptos respecto de esto, y es importante nosotros ver que también en ese momento había un solo propósito. El propósito era cumplir el mandamiento de nuestro Padre de llenar la tierra. Yo quiero que seamos claros en esto, porque el Padre no dio nunca un mandamiento de que se dispersaran por todo el mundo. Obviamente, cuando Él dice, procreen, llenen la tierra, que fue el mandamiento que le dio tanto a Noah como a Adán, al final vamos a ver que iban a crecer y que iban a tener que estar en lugares, y eso se iba a dar como producto de, ¿verdad? Entonces es importante entender eso. La humanidad, con esa lengua unificada y con ese propósito que ya estaba saliéndose del propósito divino, deciden construir una torre que llegara hasta el cielo. En sus mentes estaba, si vuelve a suceder algo como el diluvio, nos vamos a salvar. Entonces, esa motivación que estaba allí detrás de eso que ellos pensaban hacer, no solamente era cultural. Como cultura muchas veces nosotros inventamos cosas, los carnavales y no sé qué, sino que también esto era espiritual, era un proyecto espiritual. O sea, los hombres querían hacerse un nombre para sí. Eso es lo que dice el texto: hagámonos un nombre para sí, y así evitemos ser dispersados sobre la faz de la tierra. O sea, ellos ya estaban allí con un propósito específico, queriendo ir en contra de algo que tenía que darse de manera natural y que el Padre no había mandado a que se diera en ese momento específicamente, ¿verdad? Entonces el versículo clave aquí dice, y dijo Jehová, es aquí que el pueblo es uno y todos tienen una sola lengua y han comenzado la obra. Y ahora no habrá nada imposible para ellos de todo lo que se propongan hacer. Y esto es increíble. ¿Saben por qué? Porque el Padre está revelando la naturaleza del ser humano. O sea, realmente los imposibles no los ponemos nosotros, pero cuando nosotros trabajamos por el propósito que tenemos, el Padre sabe que el hombre va a caminar en pos de eso. Y eso es lo que vemos hoy en día. La persona que quiere hacer el mal no descansa hasta que hace el mal que quiere. La persona que quiere salir adelante no descansa hasta que lo logra. Muchas veces el camino hacia el éxito se ve truncado y tenemos que volver a coger otro camino, y lo cogemos cuantas veces tengamos que hacerlo, pero lo hacemos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Había
orgullo, había una situación que el padre estaba evidenciando allí. Entonces, ¿qué hace el padre? Hay una intervención divina y hay que analizar esto desde el hebreo. Recuerden que había una unidad y una diversidad que se habla aquí. Cuando nosotros vemos que los hombres hablaban una misma lengua, eso está representando una unidad y el nombre de la parashá lo está diciendo. Eso era lo que mantenía a la humanidad unida. Ahora, la Torá nos dice que esta unidad no fue para el bien, sino que fue un medio para que se desatara toda la arrogancia. Y de acuerdo con los pensamientos hebreos, ese intento de construir esa torre no era simplemente algo que era arquitectónico, sino que ellas estaban desafiando la soberanía de Dios. Entonces, hablábamos de que eso simboliza una ambición humana por elevarse encima de Dios, y cuando alguien se quiere elevar encima de Dios, se está convirtiendo inmediatamente en un antimesías. Eso es importante porque nosotros hablamos desde el conocimiento cristiano de un antimesías y pareciera que esperáramos uno en lo largo de toda la historia, pero resulta que las profecías son cíclicas, yo siempre lo he dicho, y siempre se repiten las mismas cosas. Entonces, esa torre de Babel simboliza eso, la ambición humana de elevarse por encima de Dios, el deseo de hacerse un nombre para sí mismo, eso es central. ¿Por qué? Porque el nombre ustedes saben que es algo fundamental, algo que significa mucho. Un nombre no es simplemente un label, ya eso lo hemos aprendido. Ese nombre lleva consigo el propósito. Entonces, esa humanidad en Babel estaba buscando una identidad que no dependiera de Dios, sino que fuera una identidad diferente, autónoma y que no tuviera nada que ver con Dios, y eso lo vemos hoy reflejado. Entonces, vamos camino a una situación que va a conllevar a un juicio. El Padre interviene, confunde las lenguas y eso lleva a que se dé una dispersión. Y ayer se preguntaban si eso era un castigo o yo no sé qué, eso refleja un principio, o sea, eso refleja un principio de sabiduría. La humanidad no puede seguir actuando con presunción. ¿Por qué? Porque es ahí donde estamos impedidos. Vamos a ver si me deja seguir. ¿Qué pasó? ¿Sí se ve ampliado? Se dejó de compartir. Es el asunto. Ay, ese es el asunto de siempre. ¿Por qué pasa eso? ¿Y ahora? Sí. Sí. Está corriendo. Bueno. Okay, entonces, nosotros no podemos actuar con presunción. Esto es importante que lo tengamos en claro. Siempre debemos reconocer que Dios está por encima de todas las cosas. Su sabiduría, todo en nuestra vida. No debemos actuar siempre creyendo que lo que estamos haciendo es bueno. Tenemos que tener la certeza de que Dios cree que es bueno lo que estamos haciendo. Entonces el Padre impide que la humanidad se destruya a través de esa soberbia. Por eso yo ayer decía que es uno de los actos de amor más grandes que el Padre ha mostrado. Entonces, esa humildad frente a nuestro Padre hay que tenerla en cuenta. La torre es un intento humano de usurpar el lugar de Dios. Es un escenario para que se levantara un antimesías. Y la Torah siempre nos enseña que todo lo que es soberbia y orgullo no son los caminos de la vida, sino que son caminos que nos alejan de la verdadera unidad. Ahora, una unidad, cuando no está amarrada al propósito divino, es netamente, en términos cristianos, satánico. Porque si tú no trabajas con Dios, trabajas con las tinieblas. Entonces, eso es importante. Y el otro punto, hablando rápidamente de lo que trata la parashá, es la genealogía de Sem. Ahí vemos que el pasaje nos enseña acerca de toda esta genealogía desde Abraham, desde Sem hasta Abraham. Obviamente a Abraham más adelante se le cambia el nombre. Y esa genealogía tiene una función importante del por qué está ahí. Porque ya en el pensamiento hebreo, el linaje
que ya ustedes saben que no es solo una secuencia de descendientes biológicos, no quiero que se pongan a hacer largas listas de que fulano, sultano, no sé qué. La Torá lo que te está diciendo no es que los demás hijos no eran importantes, sino que de allí se va a levantar el Rey Eterno que es Yeshua, y por eso él empieza a tomar esta familia con este personaje tan importante que es Abraham, porque de ahí se va a levantar toda la historia. Entonces, es una manera de trazar el camino de la redención, de trazar el camino de la revelación divina, y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra mente, ¿verdad? Bien importante. Entonces, sabemos que Sem es uno de los 3 hijos de Noah, y de él descienden muchas naciones, o sea, y de esta línea genealógica llega Abraham, que más adelante va a ser el padre del pueblo elegido. Y en la tradición hebrea vemos la figura de Abraham como un individuo que, a diferencia de los contemporáneos, este sí busca a Dios, y este sí busca al Dios verdadero. Esto es importante porque entonces vemos que se está perfilando a alguien que va a ir en contra de todo lo que es contrario. Miren que enseguida te están hablando de lo que hacía la oscuridad y de lo que empieza a hacer la luz. Así que debemos leer la escritura nosotros, teniendo estas relaciones claras y no metiéndonos tanto como que en el relato, como si fuera una novela, porque se nos olvida que el plan de Dios es un plan de redención. Entonces, esa conexión entre el capítulo 11 y el llamado de Abraham nos dice a nosotros que mientras que en Babel se está simbolizando el intento fallido de la humanidad de levantar un héroe que no es Dios, un antimesías, la genealogía que lleva Abraham muestra la llegada de un hombre que será el instrumento por el cual Dios va a revelar que su plan de redención al mundo. Entonces, él es un modelo de fe y de obediencia totalmente contrario a lo que es Babel, Nimrod y todo esto. Es bien importante, entonces. Hay un mensaje también sobre el tiempo y el propósito. Cuando nosotros estudiamos toda esta genealogía, nosotros creemos que simplemente es una lista de nombres. Y si no, podemos dar el tiempo pensando cuánto tenía este año y el otro no sé cuántos años. Eso es importante, pero en el pensamiento hebreo saben que todo tiene un significado profundo, y que cada nombre tiene una conexión con el pueblo de Israel, y que cada generación es un paso hacia el cumplimiento del propósito divino, y que la historia de la vida de la humanidad no es aleatoria. O sea, cada fase tiene un significado, contribuyen a un cumplimiento de la voluntad divina, o sea, no están ahí porque sí. Ahora, existe algo muy importante. Aunque la humanidad había fracasado, terrible porque fracasó de manera colectiva en Babel, nuestro Padre siempre muestra que Él tiene, esto salió así raro, nuestro Padre siempre muestra que Él tiene un plan, principios fundamentales esto. A pesar de un pecado colectivo, nuestro Padre siempre va a escoger a individuos para llevar a cabo su propósito. Eso es importante. Entonces, por eso debemos tener claridad de cuál es el propósito. La historia de Abraham nos enseña algo bien importante. La verdadera unidad solo la logramos cuando tenemos el conocimiento, la obediencia en Dios y que Él nos reconozca a nosotros. Eso es importante. Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que ellos querían hacerse un nombre para sí mismos. Entonces, ya me lo volé aquí. No sé ni por dónde voy aquí en la diapositiva. Me llama mucho la atención este verso. Queremos hacernos un nombre. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esa frase en hebreo es un tema clave. Que cuando ellos dicen y hagámonos un nombre para sí mismo, ellos lo que están diciendo ahí es que nuestra motivación en ese momento tiene una carga simbólica en la que todos estamos queriendo lo mismo, en la que todos estamos hablando un mismo idioma, en donde una corriente de moda es la que nos está guiando. Y eso es bien importante entenderlo en este tiempo, porque cuando nosotros hablamos de los colombianos, están haciendo un nombre a sí mismo, todos hablan el mismo
idioma, todos comen la misma comida, no, los colombianos comen de esta manera, no, los ecuatorianos tal cosa, no, los mexicanos tal cosa. Es bien interesante eso, porque ese nombre que nosotros nos hacemos en sí mismo, no somos hebreos espirituales, lleva una carga, un propósito, que hay que empezar a medir si es real que nos llamemos con esas etiquetas o no. Entonces, ¿por qué? Porque volvemos al tema del significado de un nombre desde la fe y desde la cultura hebrea, porque en la cultura hebrea ya saben que eso es interesantísimo, va ligado a un propósito, a una identidad, a una autoridad. Así que interesante que nosotros entendamos esto porque no podemos estar haciéndonos llamar que somos esto o que somos lo otro sin saber de dónde viene eso. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, hay un tema de arrogancia y de búsqueda de autonomía que está en el verso 4. Ellos dicen, venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre para no ser dispersados sobre la faz de la tierra. Entonces, el objetivo de hacerse un nombre, que quiere decir seamos autosuficientes, que nuestro poder se consolide en una sola mano, ojo con eso porque eso nos está hablando de nuevo orden mundial, y la torre que querían construir, según el texto, tiene la intención de llegar hasta el cielo, es decir, elevarse por encima de las limitaciones humanas y desafiar el orden natural y divino. Entonces, cuando hablamos de la fe hebrea, de lo que es la torre de Babel, no podemos verlo como un edificio solamente que se estaba creando, tenemos que verlo como todo lo que ese sistema, porque es un sistema llamado Babel, quería traer. Incluso era tanta la tecnología que había en ese tiempo que había mezclas, y eso es lo más parecido a lo que estamos viendo hoy, con todo eso que del escaneo del iris, que los humanoides, con todo eso. O sea, esto era algo más grande. La torre que ellos querían construir hasta llegar al cielo está hablando de que las limitaciones humanas se tienen que desafiar. Sí, dicen, hay una torre que medía no sé cuántos metros. ¿Cuál era el sistema que ellos tenían para escalar y llevar hasta allá arriba el material para construir esa torre? Nadie se pregunta acerca de eso, porque cuando uno se hace esa pregunta se imagina que de pronto volaban o qué sé yo. La gente no se imagina que luego del diluvio existieron nuevamente razas que estaban poblando esto y que tenían que ver con ángeles caídos. Entonces, no se trata solo de construir una estructura física, de una identidad colectiva, de un nombre. Cuando se habla de poderosos e inquebrantables, están hablando de todo esto. Imagínense ustedes si el padre en ese momento hubiera dicho, vamos otra vez a destruir todo. ¿Cuántas veces iba otra vez el plan a regenerarse? Entonces, el problema aquí era la motivación que había detrás de ese deseo. Porque en lugar de ellos someterse al Padre, a la voluntad de Él, como lo hizo Noé, eh, antes de ellos, no, ellos estaban queriendo tener el control sobre su destino, querían desafiar toda la posibilidad de un orden divino y además querían desafiar su propia naturaleza. Entonces, en ese intento de hacer esa torre que llegara hasta el cielo, en su deseo de orgullo, de querer igualarse a Dios, la humanidad que intentó hacerse inmortal. Es importante que lo tengan en cuenta, autónoma, sin conocer cuál era su propósito o cómo estaban relacionándose con el Padre. Ahí no habla de que esa humanidad tenía un sistema de fe, nada. Entonces, esa relación del proyecto de Babel se llama Proyecto Babel, para que tú empieces a verlo diferente, no solamente como un edificio, nos deja una lección muy grande. Ese intento de superar lo que nuestro Padre había prometido, que se multiplicaran, que llenaran la tierra, y ese intento de querer quedarse ahí, perpetuarse en ese solo lugar, ser autosuficiente, cambiarse la naturaleza, ese intento eso se llama en el hebreo autarquía, esa dependencia total de un solo sistema de gobierno, de esa grandeza que tenía este líder,
eso nos viene a nosotros o nos tiene que tener, tenemos que tener en la mente esto para no perder de vista que eso es lo que hoy está ocurriendo. Entonces es que el padre interviene y lo que hace es una confusión. Ahí el padre ve que todo esfuerzo humano, ahí ve que esa unidad de Babel no es para un bien genuino. Interviene, confunde las lenguas, se da la dispersión, la multiplicidad de las lenguas, y eso puede parecerse a castigo, claro que sí, pero en realidad es un acto de misericordia, un acto de misericordia de nuestro Padre, porque al él coger y diseminar a todos los seres humanos por todo el planeta o lo que había en ese momento, él previene que la humanidad se destruya a sí misma, él previene que tenga que haber un juicio y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un contraste. ¿Por qué? Porque en la narrativa se habla de hacerse un nombre en la Torá y los que se hacen un nombre en la Torá son aquellos que se someten a la voluntad del Padre y actúan conforme a su llamado. Mira que Abraham tenía un nombre humano y el Padre más adelante le llamó Abraham. ¿Qué? Porque tenía un llamado, había un nombre que el Padre quería que de ahí se hiciera algo y que de ahí hubiera una luz y que de ahí viniera realmente la verdadera unidad que el Padre quería. Entonces, cuando los habitantes de Babel dicen que se quieren hacer un nombre, están buscando es una unidad fuera de Dios, contrario a lo que Dios tiene. Dios tiene una unidad con él y la lección es clara. El verdadero nombre de una persona o de una nación se forma que a través de la obediencia y de la sumisión al Padre. No tiene nada que ver con la autoexaltación o con el intento de crear un imperio, nada de eso. Ten cuidado cómo llamas las cosas o cómo haces las cosas porque todo tiene que estar con un propósito. Ahora, yo pregunto, ¿existía la Torre de Babel después? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esto es historia. Porque sí, la idea de que la Torre de Babel podía haber existido durante la época de Nabucodonosor II es importante, porque cuando nosotros, el pueblo de Israel sale disperso, Nabucodonosor se lo lleva, estamos hablando de todo lo que se dio en el libro de Daniel y todo, nos encontramos entonces que ellos se encuentran un edificio que existía en ese tiempo, que estaba relacionado quizás de manera directa o indirecta. Ahí estamos hablando del papá de Nabucodonosor II, que parece ser que también estaban custodiando este lugar, y este no era cualquier lugar, este era un portal cósmico. No crean que eso se creó en cualquier parte. Ay, vamos a crear una ciudad y vamos aquí en esta cúspide a hacer una montaña. No, esa montaña tenía la parte de arriba pintada de azul, tal cual que se parecía a las nubes y llegaba hasta allá. Entonces, ustedes saben en ese tiempo de dónde se sacaba el color azul, de los caracoles, ¿verdad? De un caracol específico. Eso era muy complicado hacer todo eso. Entonces, no hay evidencia de que se esté hablando de que lo que encontraron en la época de Nabucodonosor sea la misma, pero qué coincidencia de que sea parecido, ¿verdad? Entonces, nadie puede confirmar, pero hay algunas arqueologías que se han dado a la tarea de revisar eso y nosotros vemos cuando en la Biblia se describe la Torre de Babel, que fue obviamente construida por los descendientes de Noah antes de que el padre eh, disperse y confunda las lenguas. La narración no dice exactamente dónde fue, solamente sabemos que es algo que fracasó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El rey Nabucodonosor II, que fue uno de los monarcas más poderosos del imperio neobabilónico, eso es importante entenderlo, él se conoce en la historia como el gran hacedor de construcciones y de proyectos en lo que es la ciudad de Babilonia. Está la puerta de Istar, los jardines colgantes de Babilonia, y esos son de las 7 maravillas del mundo. Todo el mundo conoce eso. Entonces, ¿qué pasa?
Durante ese reinado, Babilonia experimenta una renovación masiva, se empiezan a levantar monumentos y parece ser que Nabucodonosor, que viene con esa construcción de esa torre en Babilonia, él lo que quería era seguir edificando la torre de Babel. Pero ¿qué pasa? Esa torre se conoce como Temenanki, que es un templo dedicado al dios babilónico Marduk y estaba situado en la ciudad de Babilonia. Todo el mundo dice que es la misma torre. Ese Temenanki es un dios al que se le rendía esta figura en una estructura piramidal que tenía escalones y era utilizada como un templo pagano. Pues, qué coincidencia que sea tan exacto. Se encontraba en el centro de Babilonia, exactamente donde queda hoy día muchas cosas que son demasiado paganas en el mundo y que nosotros ni siquiera queremos o deberíamos visitar. Entonces, los historiadores antiguos como Herodoto, Estrabón, dicen que esa torre en Babilonia, que se decía que era muy alta, muy potente, exactamente igual a la descripción de la Torre de Babel. Y además de eso, dicen los historiadores hebreos que incluso antes del diluvio ya esa torre se había empezado a hacer. Nunca nadie, después del diluvio, encontraron esas ruinas y volvieron otra vez a hacer, lo cual confirma que no solamente era algo que se había creado en la mente de un ser humano que se le ocurrió hacer esto, sino que eso venía desde el mundo espiritual. Entonces, esta estructura era dedicada a este dios Marduk, el principal dios de Babilonia. Era conocida también por su tamaño, por el color, y algunos relatos antiguos dicen que era tan alta que en sí llegaba al cielo. Imagínense que según los arqueólogos, esa estructura tenía 91 metros de altura. Y por eso es que yo digo que es importante saber esto, porque entonces tú dirás cómo alcanzaron en esa época que no existía la tecnología de hoy levantar un piso tan alto. ¿Dónde estaban los andamios? ¿Dónde estaban las líneas de vida que tenían que amarrar a esos constructores? Y según la fe que creen, en la que cree mi esposo, que es en la reencarnación, seres de otros planetas más avanzados ayudaron en esta construcción. Para nosotros, para ti, para mí, creemos que son seres caídos que tenían obviamente las facultades para hacer esto los que ayudaron a esta construcción. Entonces, esas son fuentes antiguas y quizás el tamaño está exagerado, ¿verdad? Lo que quería mostrar era que era una cosa magnífica, pero esto es una altura increíble, esto era algo imponente que había en la ciudad de Babilonia. Entonces, esa torre que llega hasta el cielo es algo muy parecido a la torre de Babel porque era lo mismo que ellos querían hacer. Es muy probable que Nabucodonosor II estuviera involucrado en la restauración, en la reconstrucción de la torre de Babel. Ese Etenemanki ya existía antes de su reinado, es decir, que él lo que hizo fue llevar a cabo ese proyecto tan ambicioso, reconstruirlo y mandarlo porque eso estaba dedicado al dios Marduk. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 30, este rey se jacta de qué? De que había construido esa gran ciudad, de haber realizado su propio imperio, su propio poder, y por eso es que Daniel es el profeta que es escogido por nuestro Padre para hablar de profecía, porque estaba viviendo en un tiempo específico, como nosotros hoy estamos viviendo en un tiempo específico. Por eso es importante entender esto. Es muy importante que tú lo entiendas. Entonces, el hecho de que Nabucodonosor estuviera involucrado en esto, con esa estructura, con todas esas figuras, con todo eso, nos apunta a qué? A la que es llamada hoy la Gran Babilonia, la Gran Ramera. Así que esa torre de Babel y la figura de Babilonia están asociados a un mismo propósito que tenía. Ahora bien, ¿por qué yo debo saber esto? Porque hay características de los tiempos que yo no puedo dejar a un lado. Porque yo necesito enfocarme en esto, porque la torre de Babel en el relato bíblico me está diciendo que esta torre estaba destinada a ser lo suficientemente grande como para usurpar el trono de Dios. Y la Sigurat de Babilonia era una estructura también altísima, escalonada,
es decir, llena de escalones, que también tenía como propósito llegar al cielo. ¿Para qué queremos llegar al cielo? ¿Qué es lo que querían hacer? Lo mismo que al principio siempre han querido usurpar el trono de Dios. Entonces, la Torre de Babel en Génesis fue construida por la humanidad de ese momento que se querían hacer un nombre, evitar que se dispersara. Y esa misma lugar, en esas mismas épocas, los babilonios y otros pueblos, que son todos los que reúnen los de Mesopotamia, construían esas grandes estructuras también queriendo crear un solo imperio. Entonces, ahora, ¿qué pasó con esto? La destrucción, ¿verdad? Esa figura de Etemenanki fue destruida parcialmente en tantas guerras que hubieron y todo eso que pasó. La Torre de Babel fue desmantelada, supuestamente se han perdido allá, pero en la época de Alejandro Magno, por eso yo siempre amo la Parashá, porque siempre es al tiempo que necesitamos leer, que es lo que se está viendo hoy, porque vamos a empezar a celebrar Hanukkah. En la época de Alejandro Magno, la estructura de Figurat ya estaba en ruinas y más tarde en la época islámica se utilizó como una cantera para la construcción de otras estructuras. Entonces, mira cómo todo esto tiene mucha relación. Han querido siempre decirnos que era una torre, pero era un sistema de gobierno, un imperio, un nuevo orden mundial, una sola religión, todo para usurpar el lugar de Dios. ¿Okay? ¿Quién construye la torre? ¿Fue realmente edificada por Nimrod? Existen muchas tradiciones judeocristianas y de todas, donde nos dicen que Nimrod, que es representado como figura que lideró toda la construcción del templo, de la torre, todo el mundo lo ve así, pero realmente la Biblia no dice claramente que fue él. ¿Por qué la Biblia no dice claramente que fue él? Porque hay también investigadores, estudiosos que dicen que antes del diluvio hubo alguien que intentó también estas edificaciones. Entonces, aunque la Biblia no dice que fue él, esa asociación de Nimrod con la Torre de Babel, ya te repito que viene de interpretaciones y de tradiciones posteriores. Eso se lo dicen por algo. Número uno, porque Nimrod es una figura bíblica que a ustedes saben que aparece como un gran cazador, como un líder poderoso. Las actividades eran establecer los primeros reinos post-diluvio. Génesis 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer valiente sobre la tierra. Él fue un valiente cazador delante de Jehová. Y abro un paréntesis aquí grandísimo para decirte que cuando tú dices, estoy caminando delante de Jehová, que mis hijos anden delante de Dios, esa frase es una frase contraria. Nadie debe ir delante de nadie. Padre, hoy me presento delante de tu presencia. Eso es muy diferente. Decir, no, yo camino delante del Señor o ando delante de él, o mis hijos, mi familia. No digamos eso porque eso es rebeldía. Esa frase en hebreo es una frase rebelde. Nosotros no vamos delante de Jehová. Nunca. Yo sé que se han escuchado esas frases porque yo las escuchaba también. Y entonces aquí dice, el comienzo de su reino fue Babel, Eresh, Acá y Calnet en la tierra de Sinar. Por eso es que la gente dice que Nimrod fue el fundador de Babel, que quedaba en el antiguo territorio de Sinar, y que eso corresponde obviamente a la región de Babilonia, lo que da pie a decir que él fue el que empezó a construir la Torre de Babel. Pero, aunque haya sido cierto, lo que quiero decirte es que no lo afirmes porque la escritura no dice, y Nimrod estaba construyendo la Torre de Babel, fundó la ciudad y puede ser el presidente de la época, pero eso es algo que viene desde antes y trascendió. Entonces, así que Génesis 11 no menciona específicamente a Nimrod en la historia de la torre. Y es una tradición que él estaba detrás de la construcción, porque fundó la ciudad, porque por tradición rabínica Nimrod es ampliamente considerado como ese líder antimesías, o sea, él realmente era un antimesías, y todos los judíos, los rabinos, comentaristas interpretan que él era el líder del imperio de Babel y que fomentó el proyecto de la torre para desafiar el dominio de Dios porque él se quería levantar como un Dios, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ahora,
El rol de Nimrod como antimesías, eso también es interesante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque en el pasaje 10 dice que él fue un rey fundador de muchas ciudades y que su reino se expandió hacia otras ciudades, regiones importantes, y esta expansión de su poder dice que él era un líder carismático. Atención aquí, un líder carismático con ambiciones imperialistas. Él empieza la construcción de la torre, que quería centralizar el poder, un líder que le cae bien a todo el mundo, que al principio todo lo va a mostrar bien. Por eso yo no me caso con ningún político ni que me digan nada, no, que es que esa es la profecía bíblica. No, Nabucodonosor era contrario a Jehová, estaba delante de Jehová y sin embargo Jehová dice, Nabucodonosor mi siervo, porque al final los malos y los buenos todos somos siervos de Jehová. Unos para honra y otros para deshonra, como dice el apóstol Pablo. Pero usted y yo no podemos ser dados a me encanta el presidente Bukele, me encanta Trump. No podemos, porque realmente nosotros, esos líderes carismáticos, son los que la mayoría de las veces están delante de Jehová, es decir, contrarios al propósito. Ahora, místicamente hablando, Nimrod fue el fundador de la masonería y por eso esos movimientos ocultistas están asociados con las construcciones de grandes torres. Por eso la masonería es quien más tiene informe y archivos arqueológicos, porque ellos no vienen desde ahora. El primer masón de la historia fue Nimrod. Así que importante todo eso, ¿verdad? Y hay algo que preguntaban anoche, quiénes fueron los que descendieron. Es importante entender, el padre dijo, vayamos y descendamos, ¿verdad? Descendamos. Génesis 11:7. Eso es importante porque en el contexto de la historia de la Torre de Babel, cuando el padre dice eso, esto es un tema de mucha discusión. Y a mí me gusta que esas preguntas ustedes las hagan porque quiere decir que están leyendo bien. El padre dice, venid, descendamos y confundamos allí su lengua. Que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. ¿Por qué es importante esto? Porque la persona que lee normalmente te puede decir, ay, no importa quién fue, tanto fue que Jehová dijo que vayamos y descendamos, pero cuando a ti te están diciendo, no, mira, eh, tienes que leer con entendimiento y tú empiezas a hacer las preguntas, entonces no te voy a responder con que no, cualquiera que haya sido, no importa, lo importante es esto, no, porque tú estás despertando tu mente. Entonces, ese venir, descendamos, es como, vamos, acompáñanos, descendamos y hagamos esto en equipo. Ese descendamos está en plural. La pregunta es, ¿de quién está hablando el Padre? Hay varias teorías. Hay que explicar esta pluralidad. ¿Y qué me da respuesta? La respuesta tiene que ver desde el enfoque que tú lo veas, pero es importante. Entonces, el plural de la majestad y de la intensidad de la intensidad se llama pluralis majestatis o majestatis. Eso es importante, ¿por qué? Porque una de las explicaciones es que se trata de ese plural de majestad. Y eso simplemente es un recurso lingüístico que se emplea en el hebreo para expresar que grandeza, solemnidad, dignidad. Eso es un recurso de los monarcas, de los reyes, de los soberanos, que se referían a sí mismos en plural. ¿Para qué? Para expresar grandeza, poder, autoridad. Es decir, que Jehová puede decir muchas veces, vamos y hagámoslo. Es normal que tú quieras decir, no soy yo solamente, aunque yo soy el rey, yo estoy expresándome de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, eso se puede interpretar como que el Padre está hablando en plural para mostrarnos su soberanía, su majestad, como si él estuviera diciendo, nosotros en nuestra majestuosidad y autoridad vamos a actuar de esta manera, vamos a confundir las lenguas. Pero, ¿qué dice la interpretación cristiana? La interpretación cristiana dice que esta pluralidad es una forma de resaltar la dignidad y la persona de Dios.
Es de ahí de donde sale el término trinitario, pero no tiene nada que ver con una trinidad porque Dios no es 3 en 1. Es uno solo, con soberanía, con poder, que se expresa de esa manera. Entonces no está pensando en que vamos a ir con Yeshua porque somos 3 en el trono, pero uno solo abajo. No, o sea, eso te va a enredar más la vida. Eso por un lado. Estamos hablando de un rey, de un monarca que se refiere a sí mismo para expresar todo su poder. Ahora, también en la Biblia, en la Escritura, nosotros hablamos en plural, o el Padre habla en plural cuando hace referencia a la corte divina. Existe una corte divina que son seres celestiales y ellos están alrededor del Padre, ellos son los que legislan a través de él. Eso se encuentra muchas veces en el Tanakh, lo que tú conoces como el Antiguo Testamento, porque en la Torá se nos da la imagen de nuestro Padre acompañada de una asamblea celestial, de ángeles que cumplen órdenes. Por ejemplo, en Primera de Reyes 22:19 está la visión de Micaías, y ahí él está hablando del consejo celestial en el que el padre le pregunta a los espíritus para saber quién iba a engañar al rey Acab. No sé si se acuerdan. Y salió uno que dijo, yo voy a introduzco en el espíritu de mentira. Entonces tú dirás, miércoles, pero ¿cómo así? Si el padre está lejos del pecado, ¿cómo que en la corte celestial se le da aval a un emisario de Dios para que vaya e introduzca espíritu de mentira en un ser humano? Y es ahí donde tú empiezas a dejar de ver a Dios de la manera religiosa que lo ves y empiezas a comprender por qué mandó al profeta a enamorarse de una ramera, o porque el mismo Dios que dijo, no puedes asesinar, manda a matar niños y una cantidad de gente, y tu mente se empieza a abrir, porque ciertamente si él es un monarca, tiene autoridad, él puede realmente ver las cosas como se tienen que ver, y hay que ejecutar juicios y hay que ejecutar situaciones, y para eso tienes que abrir tu mente. Job 1:6 y Job 2:1 dice, los hijos de Dios, interpretación de los ángeles, ¿verdad? Y eso lo hablábamos en la paracha de los hijos de Dios, se presentan delante de él para rendir cuenta. Bueno, en este tuvo que introducir espíritu de mentira para que pudiera caer. ¿Cómo ves tú eso? ¡Ah! No puede ser, Dios mío, ¿cómo, en qué Dios ha creído? Tienes que empezar a abrir tu mente respecto de muchas cosas que vas a encontrar en la palabra. Finalmente, Raab, una ramera que estaba pecando contra su propio cuerpo, fue utilizada por nuestro Padre para salvar a los espías y finalmente al pueblo. Y de esa mujer proviene nuestro Mesías. Entonces, para que te des cuenta cómo es nuestro Padre. Entonces, toda esta interpretación lo que nos quiere decir es que cuando nuestro Padre dice descendamos, se tiene que entender también como que él se refiere a la asamblea celestial. Es decir, él está hablando delante de la asamblea para que ejecutaran su voluntad en la tierra. El Salmo dice, y él se sienta delante de los jueces y da cuenta de la herencia que le tocó. ¿Y cuál es la heredad que le tocó a él? Israel. En el libro de Daniel dice que está el rey de Persia, ¿sí o no? ¿Dónde el rey de Persia que está peleando con Daniel? Y obviamente tiene que venir uno por encima de Daniel, también del mismo nivel de esa corte celestial, para ayudar a Daniel a pelear, porque están hablando de territorios. Así que, chicas que están estudiando el cristianismo, para tú poder entrar en una guerra espiritual, Yeshua lo dijo claramente, al hombre de ese lugar, son territoriales, enviados por nuestro Padre para guardar lugares. Entonces, cuando nosotros vamos a irrumpir en un lugar, hay que pedirle a Dios que nos dé permiso a través de la corte divina para nosotros poder irrumpir en ciertos lugares, en ciertas áreas y con ciertas situaciones, porque si no vas a estar 21 días orando, 21 días ayunando, como Daniel, y no vas a saber ni qué es lo que está pasando. Ahora, Daniel es un elegido por nuestro Padre, con un propósito específico, pero a veces nosotros, sin tener claro cuál es el propósito, nos hacemos un nombre de que yo soy guerrera, de que la sangre de Yeshua me cubre, que yo voy a hacer esto y lo otro, cuando Dios lo ha dicho, usted es ama de casa.
Usted pelea la batalla de sus hijos, que eso ya es demasiado, ¿sí o no? Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque por encima de toda esa asamblea celestial, aquí en la tierra, ciertas áreas, el Padre le dio autoridad a Yeshua. Por eso dice la profecía, cuando Yeshua venga y ponga a sus enemigos al estrado de sus pies, entonces todo se va a dar de una manera diferente. O sea, ahora mismo podemos actuar a través de Yeshua en las áreas que Yeshua tiene el poder y la autoridad. Dijo, nombre sobre todo nombre se les daba a Yeshua. Y en su nombre echarán fuera demonios, pero el mismo Yeshua nos dijo cómo se hace, cómo se debe hacer. Por eso no podemos desprendernos de las enseñanzas de él. Entonces, esa participación de confundir las lenguas se hizo, o ese confundir las lenguas se hizo con la participación de estos seres celestiales que actúan para el poder de nuestro Padre. Ahora, dice él, nosotros, de nuestro Padre, eso es muy frecuente en la escritura. ¿Por qué? Porque en hebreo el plural se refiere a una expresión de dignidad, denota autoridad. Por eso es que cuando él dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, él está hablando de su majestad, de su autoridad. No necesariamente está implicando a otros dioses o a otras segundas y terceras personas. Él está hablando de la grandeza de él como único ser, porque finalmente Yeshua en su humanidad está hecho a imagen y semejanza de él, ¿verdad? Así fue que él hizo que Yeshua se mostrara ante nosotros. Entonces, que la Biblia dice, Yeshua es la imagen viviente del Elohim invisible. Eso por ahí. Okay. Ahora, pasemos a la segunda parte de la parashá. Génesis capítulo 11 del 10 al 32. Obviamente nosotros estudiamos desde una perspectiva hebrea. Yo no me puedo meter con el cristianismo porque el cristianismo por aquí pasa rápido. Entonces no puedo meterme desde allí. Además que estamos estudiando después la Torá. Entonces, en ese capítulo 11, específicamente que va del 10 al 32, se nos habla entonces todo lo que son los descendientes de Sem. Que recuerden que ya lo hablamos más adelante, uno de los hijos de Noah, y que este hombre juega un papel crucial en la narrativa. ¿Por qué? Porque él es el que conecta todo lo que había venido de juicio, de dispersión, de torre, con la historia de los patriarcas, que termina obviamente con Yeshua, ¿verdad? Entonces es importante porque estos pasajes contienen toda esa genealogía. Estamos hablando de los antepasados de Abraham. Y importante aquí porque cuando nosotros vemos todo lo que son los nombres y las edades de esta gente, hay algo muy importante. Dice Génesis 11:10, estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Dice, engendró con la generación de, eso en hebreo es Toledot. Pero ¿qué pasa? Cuando a lo largo del libro de Génesis se nos está marcando una sucesión de la humanidad después del diluvio, esto nos está diciendo algo muy importante. Recuerden que hemos hablado de los nombres, tienen un significado profundo que refleja la cosmovisión de nuestro Padre. Por eso es importante estudiarlo. El nombre se interpreta como una referencia a algo. Entonces, dice Arfaxad, este nombre significa el que camina en la senda o el que ha sido liberado. ¿Qué pasa con eso? Ese nombre se interpreta como una referencia a la restauración de la humanidad después del diluvio en esa época de él. Luego viene Selas, que su nombre significa expulsado o enviado. ¿Y qué pasa aquí? Aquí lo que nos están hablando es del movimiento de los pueblos hacia nuevas tierras después del diluvio. Mira qué tan importantes son los nombres. Eber es importante porque de él previene de ahí viene la palabra Ibri, hebreo. ¿Y de qué nos está hablando esto? Este hombre nos va a conectar con la identidad del pueblo hebreo. Es bien importante todo esto. La importancia de los números, el número 70.
Génesis 11 del 10 al 32 nos habla de 10 generaciones desde Sem hasta Abraham. Esa cifra de 10 generaciones es totalmente significativa. Porque vamos a entenderlo de varias formas. Esa estructura numérica tiene importancia. El número 10, que ustedes saben que es considerado como completo, perfecto, él me está diciendo que hay una totalidad en el cumplimiento de un ciclo de generaciones. Ahora, hay una genealogía que es una línea de transmisión de promesas, de bendiciones. Entonces, la genealogía de Sem y luego la de Abraham son claves para entender el plan de Dios, porque hay una conexión, una continuidad. Por eso es importante sí contar el número de las generaciones, porque nos están hablando, hasta aquí se cumplió un plan del Padre, hasta aquí viene otro plan, hasta aquí viene otro plan. Pero más allá de eso, no creo que haya mucha información que tú debas sacar acerca de eso, aparte de qué nombre te está diciendo algo, presta atención cuando te estén hablando de una persona, qué quiere decir. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque la genealogía de Sem no solamente conecta la dispersión de la humanidad, tú sabes, el evento de la Torre de Babel en el que el padre sino que marca una restauración de la humanidad mediante esa línea específica de descendientes. Entonces, a través de Sem se mantiene la línea de bendición de toda la caída que venía. Eso establece que la llegada, el preámbulo para la llegada de Abraham, que será el padre de una nación que va a recibir las promesas. Entonces, bien importante esto. Luego viene el llamado de Abraham. Recuerda que es crucial. Esto Dios lo llama que salga de Ur de los Caldeos, que lo llama para que sea el patriarca de una nueva nación que él va a fundar, que no va a estar basada por una cantidad de lenguas ni en la dispersión, sino en la obediencia. ¿Y qué quiere decir esto? El pueblo hebreo, aunque esté disperso por todas las naciones, deben procurar mantener su idioma, su lenguaje. Y de ahí viene esa responsabilidad y se traslada a nosotros. Dentro de lo que cabe, aprenda a, aunque sea, parafrasear el hebreo. Algunas Biblias vienen con fonética hebrea, algunos textos usted debería intentar aprendérselos en hebreo, porque nosotros no podemos salirnos de este propósito de nuestro Padre. Entonces, hay una relación, para finalizar, que se hace con Abraham y con la torre, porque yo creo que todo esto es importante. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad que según algunos estudiosos estaba vinculada con Babilonia, ya lo leímos. Entonces, Abraham sale de una civilización de Babel y en ese sentido él representa el contraste entre Babel y Babel. Entonces, él es el primero que cruza, es el primero que está haciendo lo que nosotros hicimos hoy, salir de Babilonia. Mira que el libro Apocalipsis dice, salir de ahí, pueblo mío. Eso fue lo que el Padre le dijo a Abraham. Salid de ahí, pueblo mío, porque en Abraham serían benditas muchas naciones de la tierra, aquellas que quieran ser benditas a través de su linaje. Entonces, mientras que los habitantes de Babel quisieron construir una torre, quizás hacer su nombre, llegar al cielo, Abraham recibe una promesa de que su nombre será grande. Y mira, la diferencia es que cuando tú quieres hacer algo y cuando Dios te llama para que tú hagas algo. Por eso yo digo, yo no me muevo por emociones, que Él me llame a mí. Entonces, aquí vemos cómo el Padre muestra su intervención a lo largo de toda la historia. Aunque la humanidad quiera ser destruida y destruirse, él siempre va a llamar a alguien. En este caso, Abraham, que es el punto culminante de todo el proceso divino en esa época, en esa parte, entonces empieza otra parte del plan, lo que sucede después de Abraham. Y tú en el estudio, cuando tú leas el estudio, tú vas a leer, vas a darte cuenta espiritualmente de que existe un cambio de ambiente. Tú vas a decir, bueno, ahora me voy a enfocar en este hombre, porque realmente en ese momento en la humanidad hubo un cambio. Entonces, esa historia de las narraciones debe ser vista como ese plan divino que me manifiesta pequeños detalles que me va a dar a mí entrar en nuevas dimensiones. Así que no es solamente cronología, es una forma en yo ver cómo Dios está accionando a lo largo de toda la historia. Así que importante eso. Y ya para finalizar, todo lo que es el capítulo 11 de Génesis
nos está reflejando temas de unidad, de soberanía, de propósitos de redención, de cómo puedo yo irrumpir en el mundo espiritual. Sí, porque va a haber, simboliza todo lo que es la arrogancia, la necesidad de reconocer a Dios de una forma diferente, todo lo que es el mundo caído y el sistema de gobierno, mientras que Abraham establece el camino hacia la redención, el camino hacia la obediencia, hacia la salvación. Así que la lección yo creo que es muy clara. Nosotros debemos entender que la humanidad debe buscar a Dios para poder encontrar el propósito. El propósito sin Dios no es propósito. El propósito sin Dios es lo que estamos viendo aquí. Orgullo, egoísmo, vanagloria. Toda persona que usted vea con un propósito apartado de Dios, pero queriendo hacer un propósito parecido al de Dios, está operando fuera de todo lo que es correcto. Así que hay que buscar el verdadero propósito y unidad en Dios, y Él es el que nos va a decir a nosotros cómo movernos. Aunque la humanidad tiene la capacidad de lograr grandes cosas, eh, nosotros solamente vamos a ser grandes cuando reconocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es claro, tú vas a ser grande cuando reconozcas la verdadera voluntad de Dios en tu vida. Te puedes tener dones, talentos, puedes tener un negocio grande, pero solo vas a ser grande cuando reconozcas la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, cierro diciéndote que no mires la lista de los nombres, de las edades, porque eso es un pasaje significativo, cargado de simbolismo teológico, simbolismo espiritual. Eh, es muy hermoso estudiarlo de esa manera. Entonces, de todo punto de vista, lee siempre la genealogía como una transición espiritual y vas a contar cuando veas la próxima para allá o estudies la próxima para allá que tú sientes que a nivel espiritual muchas cosas cambian, porque es así. Preguntas, chicas, o comentarios. Dejo de compartir. Adelante, pastora. Encantada con la explicación que acaba de dar. Encantada, señor. Dejé de compartir para poderme ver. Muy encantada porque me ha aclarado unas inquietudes que tenía con lo que explicó hoy en esa paracha. Padre. Maestra, a mí también me gustó mucho, mucho, y estaba escuchando todo lo que usted decía y acá escribiendo y todas las cosas. Y decía, yo no sabía esto, yo no sabía esto. Gracias, maestra. Bueno, Mari, eso nos ayuda a entender mejor el libro de Daniel, nos ayuda a entender mejor las profecías bíblicas, Mateo capítulo 24, por eso es que ustedes dicen, pero hay algunas cosas en Mateo capítulo 24 que ya se cumplieron, hay algunas que no se cumplieron, y nos ayuda a entender lo que pasó en la época de los judíos. Es lo mismo, o sea, eso nos abre el panorama y sobre todo el panorama de cómo nosotros debemos orar. A Yeshua se le dio autoridad en el cielo y en la tierra para todo lo que humanamente hablando él logró. Logró sanidad, logró liberación, logró incluso venció la muerte. Por eso todas esas cosas nosotros las hacemos en el nombre de Yeshua. La salvación la dio Jehová a través de Yeshua. Entonces, cuando nosotros vamos hay dos partes en el Nuevo Testamento en donde Yeshua nos dice, pidan al Padre en mi nombre y Él lo hará. Pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré. No sé si usted se ha dado cuenta de esas cosas. A veces yo creía, no, que como lo dice en un contexto y lo dice en el otro, no. Pero hay que entender que hay cosas que solo Jehová puede hacer en nuestras vidas, que nosotros le pedimos a Él en el nombre de Yeshua que actúe por los méritos que nosotros no ganamos en Yeshua. Pero hay cosas que usted tiene que hacer apoyado en Yeshua como la autoridad que Él nos dio a través de creer en que Él es el Mesías, porque murió y resucitó y ni la muerte lo pudo contener, ¿verdad? Entonces hay cosas que usted tiene que hablar en el nombre de Yeshua. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Porque cuando nosotros llegamos a la febrera y no entendemos cómo el sistema del gobierno de Jehová se maneja, nosotros muchas veces oramos a los ángeles. Por ahí hubo un video, una foto hoy de una mesa de Shabbat de una chica, no sé quién es la muchacha, con dos ángeles como dos querubines y unas luminarias.
Hoy en día nosotros estamos volviendo, retrocediendo, y este sistema que se está dando, opresor, el sistema de un solo gobierno, de confusión, nos puede jugar una mala pasada y aún perder lo que ganamos. ¿Por qué? Porque no es así. Usted puede estudiar el sistema de gobierno, la orden celestial de Jehová, el consejo de Jehová. Usted lo puede estudiar y usted puede saber qué son los querubines, los malajines, todo eso usted lo debe saber. Pero a la hora de Jehová actuar, Él es quien decide a quién manda, a quién delega. Por eso yo mando, guárdame en todos tus caminos. Cuando voy a citar al ángel, yo digo que el ángel de tu presencia acampe alrededor mío y me defienda, porque ya está expresado que es de esa manera. Pero cuando yo voy a orar por mis hijos y yo necesito, siento en mi corazón, un ejemplo, que yo tengo que hacer una oración de liberación, yo hago oración de liberación en el nombre de Yeshua. Eso, cuando yo pasé de la fe cristiana a la fe hebrea, yo me confundí, porque tanto conocimiento lo pone a uno como que ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué creo? ¿Qué digo? ¿A quién le oro? ¿Sí o no? Y yo decía, la salvación tiene dos requisitos importantes: los mandamientos de Jehová y el testimonio de Yeshua. El testimonio de Yeshua da poder sobre este mundo caído, sobre las cosas que Yeshua venció. Y todo lo que tú y yo padecemos, como estamos en esta naturaleza, por eso Yeshua tenía que venir en esta naturaleza, necesitamos a Yeshua para poder vencerla. Tú no vas a ir, dices que Padre, manda a tus ángeles que echen fuera el demonio. No, tú tienes que ir con autoridad. Tienes que ir con autoridad en el nombre de Yeshua, que si tú sientes un mover raro en tu casa, tú tienes que actuar con autoridad. Hay cosas que nosotros utilizamos que son mudras o, o mantras que nosotros utilizamos, como la sangre de Cristo tiene poder. Eso simplemente son expresiones que salieron de alguien, pero que realmente no es la forma de hacerlo. Si tú le dices a Jehová, Padre, ayúdame en el nombre de Yeshua, yo te pido que tú me ayudes, el Padre va a enviar un ángel que te abra el camino, el Padre puede enviar a el que él desee, que te abra una puerta, que tú estás metido en el problema espiritual grave, 3 de la mañana, y te están jalando el pie. ¿Qué tienes que hacer tú en ese momento? En el nombre de Yeshua, yo echo fuera aquello que me está jalando el pie. Entonces, llegar a ese nivel, llevar a esa balanza bien nivelada, es lo que nosotros tenemos que empezar a aprender de ahora en adelante, porque muchas de las batallas que está perdiendo mi pueblo hoy es porque se quedó como en un estado de conciencia cauterizada, ahí congelada, en donde una cosa y la otra como que nos confundió, y debemos poder entender qué es lo que Yeshua ganó en el madero, qué fue lo que él nos mandó a hacer, porque dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Nosotros no sabemos cuál es el papel de Yeshua en este momento en el cielo, porque solamente se nos dijo que está sentado a la diestra del Padre, esperando para poner sus enemigos por estrado de sus pies. Yo no puedo ahora mismo decirle a Yeshua que haga cosas diferentes a las que él hizo y él ganó. Espero que me puedan entender bien el propósito que él tuvo cuando está en la tierra y la autoridad que él me dijo que aunque esté allá arriba, iba a sostener, que recae sobre su nombre. ¿Para qué me voy a meter yo con los ángeles si Jehová los envía de acuerdo como él quiera? Claro, yo puedo decir, Padre, envía a tus ángeles que me guarden. Sí, eso está bien, pero yo no me voy a poner a invocar a un ángel, porque por encima de un ángel está Yeshua y por encima de Yeshua está Jehová. ¿Me hago entender? Hable ahora o calle para siempre. Sí, maestra. Porque Sí, maestra, porque esto tiene que quedar claro. cuando uno tiene autoridad de las cosas, mira, mi hijo que trabaja en una oficina de Tigo, y me dijo, mami, hasta el 30 de diciembre te dije, en el nombre de Jesús, esa bendición va a quedar ahí, tú vas a quedar ahí, y lo verá para que vea. Ayer me dijo, mami, ya me dijeron que no va a cerrar, y dice, bueno, viste, por eso tú tienes que estar confiando en Dios, confía en Pero el yo Dios hablé y algo, busca de Dios. una cosa es la fe, una cosa es la razón, una cosa la emoción. Ahora hay que buscar el equilibrio entre esas tres áreas, ¿verdad? Porque el ser humano es movido por pasiones. Entonces tengo que tener el conocimiento claro para establecer lo que es.
Yo siempre sé que cuando mi cuerpo físico se duele por una situación que yo no esperaba y yo caigo en una cama, eso, porque yo sé que es que algo va a pasar y yo voy a cambiar de una dimensión a otra. Yo me conozco espiritualmente cómo es el proceso de Dios conmigo. Entonces, entender eso en estos días, que el Padre me venía removiendo muchas cosas, entender eso en estos días es sumamente importante, sumamente importante. Por eso yo dije, no, o sea, perdóname, pero yo necesito meterme en un área del estudio de la Parashá que a mí me mueva. Que bueno, entre otras cosas, solo sé que nada sé, ¿verdad? Pero cuando llevas mucho tiempo estudiando algo de una forma, es como cuando tú comes por mucho tiempo leche y al bebé después, ya mi sobrina no quiere tetero. Yo le digo a la mamá, pero déjala que ya está aburrida, ya tiene 3 años, ya no quiere más tetero. Ella está lista para otra cosa. Y tú tienes que aprender cuando Dios te quiere llevar a otra cosa, porque si tú no cruzas por miedo, por temor, por lo que sea, Él te va a impulsar hasta que tú llegues hasta donde Él quiere que tú llegues, para que entonces tú de ahí puedas desplegar otro nivel de su gloria. Entonces, ¿estábamos mal? No, hay que ir a empezar a nivelar eso. Y yo les digo, nivelen entre la razón, el conocimiento, la emoción, no sean los pasionales. Estemos como locos decretando cosas que quizás no es la voluntad de Dios. Lo importante aquí es encontrar cuál es la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios moverme. Hay veces que yo oro de una forma diferente por mis hijos, pero casi como 2 semanas o una semana yo sentí la necesidad de orar por liberación con Juan José y así yo lo hice. Es saber el momento indicado para cada cosa. Pero ahora no vaya a volcar sus emociones, a poner ángeles y esas cosas, porque ahí usted está metiéndose en algo que es un terreno que yo no quisiera que ustedes cruzaran, porque es un terreno muy peligroso del cual no hay puntos. Los no negociables, les digo yo a mis hijos, los puntos de no retorno. Una vez que tú entras en eso por el hambre y el deseo de conocer poder, te vas a quedar anclado en una dimensión que no está autorizada para ti. Eso fue lo que pasó con las mujeres antes del diluvio. No estaba esa época autorizada para recibir ese nivel de conocimiento. Ellas abrieron ese portal. ¿Qué pasó? Esa humanidad se perdió. Entonces, que tu descendencia y la mía no se pierda por el hambre de manejar un poder para el cual tú y yo no estamos preparados, que no es nuestro momento. Deje el tema de querer montar en sus altares ángeles y todo eso, porque no está así. No es así. Antes de Yeshua, el Padre se movió a través de muchos ángeles y manejó muchísimo el que el Ruach se derramara sobre personas específicas en momentos específicos. Luego que llegó Yeshua, hubo otra época en la que se vieron muchas otras cosas. Y Yeshua luego, cuando se fue, dijo que nosotros íbamos a manejar otro nivel. Por eso te digo, cuando pases a la próxima parashá, que ya empiezas a hablar de Abraham, tú vas a sentir ese cambio. Tienes que sentirlo. Ahora porque yo te lo estoy diciendo, pero intenta ver cómo la parashá cambia el mover espiritual de una descendencia a otra, de un propósito a otro, de un plan a otro, y empieza a ver a Dios de una forma diferente. Pero ¿cómo si es Dios va a mandar a que el diablo acabe con todo lo de Jot y que nada más le guarde la vida? Pero ¿qué Dios es bueno que te va a querer matar? Así piensa mi mamá cuando yo me enfermo. Pero ¿por qué Dios no te sana? Eres tan buena hija. Porque para ella eso es un castigo, para ella eso está mal, para tus ojos y mis ojos lo que le pasó a Jot estuvo mal, pero para Dios es ser una gran bendición. Y juzgamos a Dios mal, pero ¿cómo que Dios va a mandar al profeta que se acueste con una ramera y no una ni 2 veces, no? Y que le ponga un nombre, si el nombre es tan importante, ¿cómo le va a poner Loruam a una y a la otra? No, 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 ¿cómo así? O sea, pero ¿cómo que va a introducir espíritu de mentira? ¿Pero cómo que va a morir el Hijo de Dios? O sea, la humanidad se hace una cantidad de preguntas porque no conocen la dimensión de Dios. Es importante entender esto, gente, porque para allá vamos, ¿ok? Entonces, poco a poco vamos a ir entrándonos en todo esto para encontrar el nivel que nuestro Padre quiere. Preguntas.
comentarios o detengo la grabación y oramos.